Los cartílagos de crecimiento están formados por elementos gomosos y flexibles que están a los extremos de los huesos largos. Y estos huesos se caracterizan por ser más largos que anchos. Los huesos más largos que tiene el cuerpo humano son el fémur, el radio, cúbito, tibia y peroné, además de los huesos de las manos y los pies. ¿Cuál es la función de los cartílagos de crecimiento? Los huesos crecen a través de los cartílagos de crecimiento que están a los extremos de estos. Y de esta forma, cada hueso tiene dos cartílagos. Conforme pasan los años y los niños van creciendo, estos van dando ancho y extensión a los huesos. Cuando los niños finalizan su crecimiento, los cartílagos de crecimiento de los huesos toman una apariencia dura y sólida, formando hueso. Cuando estos se cierran, los huesos dejan de crecer y se dice que es un cartílago de crecimiento cerrado. ¿Cuándo cierran los cartílagos de crecimiento? Esto puede variar de niño a niño, ya que no todos maduran o crecen al mismo tiempo. Las niñas llegan a la pubertad entre los 13 y los 15, y de los 15 a los 17 en el caso de los niños. Los cartílagos de crecimiento tienen un proceso de osificación, es decir, cuando los huesos se desarrollan completamente y por lo tanto el crecimiento del niño termina. ¿Qué lesiones pueden sufrir los cartílagos de crecimiento? Como antes ya lo mencionamos, los cartílagos de crecimiento están a los costados de los huesos, lo que hace que estos sean más débiles que el propio hueso. Los cartílagos de crecimiento, al ser débiles, son más propensos a sufrir heridas. Las lesiones afectan los cartílagos de crecimiento de los niños y adolescentes debido a que comúnmente realizan ejercicios y actividades que tienden a repetirse de manera constante. Por esta razón, los tendones y los músculos de los codos, de las rodillas, de los hombros y talones tienden a inflamarse e irritarse. Actividades como escribir en la computadora, uso de celulares, tocar instrumentos, practicar lanzamientos, etc., pueden causar lesiones de sobrecarga en los cartílagos de crecimiento. Si un niño o adolescente practica un deporte en el que tenga que repetir los mismos movimientos, muy probablemente presente estas lesiones. Y entre las lesiones por sobrecarga en los cartílagos de crecimiento se pueden incluir la enfermedad de Osgood-Schlatter, rodilla de saltadora, la enfermedad de Sever, el síndrome de apofisitis epicondilar medial del codo, el síndrome de apofisitis epicondilar medial del hombro, la bursitis, el síndrome del túnel carpiano, epicondilitis, tendinitis, periostitis tibial, síndrome del dolor rótulo-femoral o fracturas por estrés. El estirón de crecimiento que se entiende por el periodo de crecimiento acelerado que ocurre en la pubertad se convierte en un problema para las lesiones y padecimientos de sobrecarga en los cartílagos de crecimiento, ya que debido al aceleramiento provoca una gran tensión en las articulaciones y músculos causando dolor y molestias. ¿Cómo identificar las lesiones de sobrecarga en los cartílagos de crecimiento? Cada padecimiento tiene sus características para identificar el malestar, pero a grandes rasgos, si tu hijo presenta los siguientes síntomas, es importante acudir con el especialista para una valoración ósea y descartar una lesión de sobrecarga en el cartílago de crecimiento. Los síntomas que se presentan en las articulaciones o el músculo son adormecimiento, rigidez, debilidad, dolor, hormigueo, fatiga y temblores. ¿Se puede prevenir las lesiones de sobrecarga en los cartílagos de crecimiento? No todas las lesiones se pueden prevenir, pero hay algunos consejos que le pueden servir a tu hijo a no presentar molestias o lesiones en los cartílagos de crecimiento. A la hora de utilizar la computadora será necesario un escritorio, una silla adecuados para trabajar. Asimismo, es de suma importancia que la computadora esté de frente y alineada. La espalda debe estar en contacto con el respaldo de la silla. Se debe sentar de forma recta y derecha y evitar encorvarse. También al escribir será necesario no encorvar ni tensar hombros, brazos y cuello. Las piernas y los pies deben estar completamente apoyados en el piso y el teclado en una posición cercana sin que tengan que estirar a la hora de escribir. Asegúrate de levantarte, de estirarte y tomar un descanso cada 60 minutos. Las muñecas y los dedos tienen que estar al mismo nivel al escribir. Si se requiere mayor comodidad, se puede hacer uso de un apoyo para muñecas, así como
posicionar la parte inferior de los brazos en un ángulo de 90 grados con relación a la parte superior de los brazos. Los codos se deben mantener a los costados del cuerpo, evitando doblar las muñecas. Asegúrate de que tu teclado sea uno ergonómico. Puedes optar por usar una trackball en vez de un mouse. Entre las lesiones que pueden sufrir los cartílagos de crecimiento están las fracturas. Y estas suceden cuando se da una rotura a lo ancho o a lo largo en el cartílago de crecimiento. En su mayoría estas lesiones son curables y aunque existen casos que pueden tener una afectación futura del hueso, es decir, que éste termine torcido o con deformación. ¿Por qué ocurren las fracturas en los cartílagos de crecimiento? Estas suceden por diversos factores como un golpe o caída de gran impacto o por lesiones de sobrecarga de movimientos repetitivos. ¿Cuáles son los síntomas de las fracturas en los cartílagos de crecimiento? Algunos indicadores de este tipo de fracturas en los cartílagos de crecimiento son dolor si se toca el área, inflamación o cambios en el color de la piel, dificultad para mover la extremidad y protuberancia. Tipos de fracturas en los cartílagos de crecimiento. Las fracturas en los cartílagos de crecimiento son clasificadas de acuerdo al daño que recibió la placa. Esta agrupación de lesiones se realiza utilizando diversos sistemas. La que ahora se presenta se realizó utilizando el sistema Salter-Harris. Fractura tipo 1. En esta fractura se atraviesa el hueso a la altura de los cartílagos de crecimiento, ocurriendo una separación del extremo del hueso con el cuerpo del mismo, deformando en su totalidad los cartílagos de crecimiento. Fractura tipo 2. En esta situación, la fractura atraviesa el hueso en los cartílagos de crecimiento y quebrando parte del hueso. Fractura tipo 3. En esta fractura se atraviesa parte de los cartílagos de crecimiento y a su vez desprenden del extremo del hueso un pedazo. Fractura tipo 4. Esta lesión ocurre cuando la fractura atraviesa los cartílagos de crecimiento, el cuerpo y el extremo del hueso. Fractura tipo 5. En este tipo de fractura, los cartílagos de crecimiento tienen un aplastamiento debido a una compresión. ¿Cómo se diagnostican las fracturas en los cartílagos de crecimiento? Para valorar una lesión en los cartílagos de crecimiento, los especialistas se apoyan de una radiografía. En las radiografías ven si existe desplazamiento de los huesos y la dimensión de la fractura. Además, conocen en qué grado está comprometido el cartílago de crecimiento. A partir de la valoración, el especialista indicará lo que requiere para atender esta fractura. Para darle atención, pueden hacer uso de yeso, férula, colocación del hueso hacia su lugar, intervención quirúrgica, tornillos, varillas y placas de metal. Recuerde que el especialista en la atención de las fracturas en las placas de crecimiento es el traumatólogo pediátrico. Este especialista es el encargado de atender directamente las lesiones en los huesos. Y si tu hijo tiene problemas con su crecimiento, en Sequoia contamos con médicos pediatras endocrinólogos que diagnosticarán las causas por las que tu hijo no crece adecuadamente y lo ayudarán a alcanzar una mayor estatura.